Buenas tardes a todos. Es un gusto de verlos. Ana Liliana, yo pensé que estaba en México. Ya regresó. Bueno, bienvenidos allá atrás, todos. Ya los he visto alguna vez, ahorita no recuerdo sus nombres de todos, pero algunos. Pero bienvenidos y me da mucho gusto que estén aquí. Y los vamos a invitar a colocarse de pie. Vamos a tener una oración para dar comienzo a nuestro programa esta noche. Señor, estamos muy agradecidos contigo por este día, por tus bendiciones. Ha sido un día hermoso, Señor, un día con sol. Y, Señor, podemos decir que nuestro corazón está contento. Pero también, Señor, queremos pedirte que tú estés no solo hoy con nosotros, sino siempre. Queremos encontrarnos contigo, pero de una manera permanente. Permite que tus palabras puedan llegar a nuestros corazones esta noche, que tu Espíritu pueda trabajar en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, y te pedimos que cada uno de los que están aquí presentes pueda salir no solo bendecido, Señor, sino pueda salir con tu compañía. Bendice al pastor, te pedimos que tú le guíes en sus palabras y le unjas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, para los que no hayan estado asistiendo, él es el pastor Héctor Hernández, que nos está acompañando en esta semana. Muy bien, buenas tardes, qué gusto saludarles de nuevo. La verdad que me resulta a veces un poco difícil decir buenas tardes porque en mi pensamiento siempre cuando tenemos estas reuniones es de noche. Y ya me acostumbré que aquí no anochece, muy tarde, ¿verdad? Muy tarde. Así que, bueno, gracias a Dios que estamos aquí reunidos, gracias por la presentación. Y quiero esta noche invitarlos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Hemos estado hablando acerca de algunos encuentros de algunas personas que tuvieron encuentros con Cristo Jesús. Y esos encuentros han sido muy peculiares cada uno. Cada encuentro ha tenido su propia enseñanza, su propio aprendizaje. Y esta noche yo quiero hablar de dos personas que tuvieron un encuentro con Jesús de manera muy a la par, porque sucedió en la misma ocasión, en el mismo evento, y aparecieron dos personajes ahí. ¿Saben? Al final de todo, lo que más hemos tenido en mente es que nosotros podamos llegar a tener nuestro propio encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo más maravilloso. Dios es un Dios personal. No es un Dios que está distante, no es un Dios que nos ve a todos nada más. Es un Dios con el cual podemos interactuar de forma individual. Así que eso es lo que hemos querido transmitir estas noches. Y para ello vamos a leer a partir del versículo 40 de Lucas 8 la historia que la palabra del Señor nos presenta. Dice el texto, verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Él era príncipe de la sinagoga y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. La razón por la cual Jairo había ido a buscar a Jesús aparece en el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Vamos a imaginar la historia. La historia nos dice que Jesús estaba allí rodeado por una multitud, es decir, había mucha gente allí. Y aparece Jairo. Yo me imagino que cuando Jairo aparece en la historia, en la escena de esta historia, hace que la gente se haga a un lado. Porque Jairo era un personaje conocido para la comunidad, tan conocido que Lucas no tuvo ningún inconveniente en saber que se trataba de Jairo. Así que dice la historia que Jairo llegó. Pero quiero decir un poco sobre Jairo. Jairo pertenecía al círculo de lo que en el cuerpo de lo que era el pueblo de Israel, el pueblo judío en particular. Era parte de un grupo que se llamaba el Sanedrín. Era un líder político desde la perspectiva del pensamiento judío, pero también era un líder religioso. Era un hombre letrado, seguramente de una buena posición financiera, y Jairo estaba en el círculo que juzgaba a Jesús. Él estaba cerca de aquellos que cuestionaban, aquellos que tramaban contra Cristo, tentarlo, atraparlo en algo, conducirlo a la muerte. Y Jairo era parte de ese círculo. La Biblia no dice si Jairo en algún momento simpatizó con esos pensamientos o no. Pero lo cierto es que Jairo, probablemente al igual que Nicodemo, otro personaje de la historia bíblica que era parte del Sanedrín, otro principal de la sinagoga, quiso tener un encuentro con Jesús. Y la Biblia dice que cuando él va, no va motivado por el interés de descubrir quién es Cristo Jesús. Él va motivado porque él tenía una preocupación.
Y seguramente en el círculo donde Jairo se movía, se había escuchado que Cristo tenía poder sanador. Jesús había hecho milagros de sanidad. Así que ahora él tenía un problema. Y yo siempre digo, gloria al Señor por los problemas que nosotros tenemos, porque los problemas nos hacen sentir nuestra incapacidad, pero también nos hacen sentir la necesidad de buscar auxilio en alguien superior a nosotros. Cuando la Biblia dice que Jairo llegó, yo me imagino que la gente abrió el espacio porque se trataba de Jairo, ese hombre que representaba de alguna forma el liderazgo judío, y va y se postra, dice el texto. La expresión se postra es que no solo él se arrodilló a los pies de Jesús, sino que puso su rostro a los pies de Cristo Jesús. Ese era un acto de reconocimiento, porque era un acto de humillación, de reconocimiento de un ser superior. Así que Jairo de alguna manera estaba diciendo que él creía que Jesús era superior, al menos en la necesidad que él tenía. Yo no sé cuál sea la razón por la que estamos esta noche aquí, por la que tú estás. Pero si la razón es porque hay una necesidad, cualquiera que sea, física, emocional, espiritual, estás en el lugar correcto. Porque aunque nosotros no lo podamos ver hoy, Dios sigue estando aquí. Y podemos acercarnos con Él como Jairo. Podemos presentarle a nuestro Señor nuestra necesidad. Por eso yo dije momentos atrás, gloria a Dios por nuestros problemas. Porque los problemas nos hacen reconocer nuestra necesidad de un Dios superior. Así que Jairo, cuando le cuenta a Jesús la situación, su hija se estaba muriendo, pero no solo estaba muriendo, era la única hija que tenía. ¿Qué iba a pasar si ella moría? Jairo, ¿cómo iba a enfrentar una situación de esta dimensión? Así que él va, recurre a Jesús y le pide que por favor vaya y haga algo en favor de su hija. La Biblia dice en el verso 42, en la parte final, mientras iba. Es decir, Jesús decidió ir a la casa de Jairo. Pero cuando Jesús iba hacia la casa de Jairo, el verso 23 nos dice que allí entre la multitud, ahora todo lo contrario a Jairo, ahora aparece una mujer en la historia. Pero esta mujer no era importante, no era príncipe de la sinagoga, probablemente no sabía leer, ni siquiera el evangelista, que es historiador también, el doctor Lucas, como se le conoce, ¿sabe? No pudo averiguar el nombre de ella, no nos pudo decir de dónde era, no nos pudo decir si era casada, soltera, qué edad tenía, no nos pudo decir básicamente nada, solo que tenía una enfermedad que la venía acompañando por 12 años. Dice la historia que la enfermedad que esta mujer tenía era un flujo de sangre. ¿Sabes? El flujo de sangre, voy a decirlo de otra manera, es como si ella por 12 años siempre estuviera todavía en un periodo menstrual. Yo me imagino que ella debió haber estado al menos. Y esta mujer dice que había gastado en médicos cuanto tenía. ¿Qué pudo haber tenido? No lo sé. Pero gastó. Lo que tenía lo gastó. Y yo no sé si te ha pasado que tú has intentado solucionar y no has encontrado la solución. Gastó, pero ningún médico la pudo sanar. Y sabes, cuando el contexto humano te dice que no se puede hacer más, solo nos queda una cosa: poner nuestra fe y confianza en Dios. Y qué bueno. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Dios, nos damos cuenta que Dios dimensiona ese acercamiento hacia una esperanza de vida eterna. Porque Dios no ve tu situación de forma temporal, lo he dicho estas tardes. Dios ve con nosotros hacia una eternidad. Así lo presenta la Biblia. Así que cuando aparece esta mujer desconocida, muy avergonzada, ella no quería contar su historia, no quería decirle a Jesús de qué se trataba, no quería contarle a Jesús lo que ella padecía, porque
desde el contexto judío eso era vergonzoso, pero además la mujer era considerada inmunda, muy impura. Y esta mujer se sentía así de tiempo atrás. Seguramente había perdido su estima propia. Y entonces dice el texto que ella tenía un pensamiento. En el verso 44 dice que se acercó a Jesús por detrás, no para hablarle como Jairo, no para exponerse públicamente. Ella quería de manera silenciosa solo llegar a Jesús y tocar el vestido de Jesús. Y lo logró. Y en el verso 44 dice que se acercó por detrás, tocó el borde del manto de Jesús. Y tan pronto ella tocó el manto de Jesús, sucedió el milagro. Seguramente ella llevaba un pensamiento: si yo pudiera acercarme hasta Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Abrirse paso entre la gente que tal vez la empujaba, porque ella no era importante como Jairo quizás. Y de pronto ella logra el objetivo, toca el manto, y ella puede sentir al momento cómo Dios la sana. Lo que ella no esperaba es lo que sucedió después. Dice el texto bíblico en el verso 45 que Jesús se detiene tan pronto ella sana y pregunta: ¿quién le tocó? Eso era un poco extraño. Pareciera ser como si se hubiera incomodado Jesús, porque dice que todos lo negaban. Y todavía Pedro, tratando de hallarle sentido a la pregunta de Cristo Jesús, dice el texto que le dice: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? ¿Sabes? Qué interesante. El milagro sucedió cuando la mujer tocó el vestido de Jesús. Y Jesús sabe que de él salió poder, porque el siguiente versículo dice que Jesús dijo: yo sé que alguien me tocó, porque de mí salió poder. Quiero presentarte algo realmente extraordinario, maravilloso de nuestro Dios, de este encuentro de estas dos personas, de Jairo y esta mujer de la que no sabemos mucho. En el encuentro que ellos están teniendo con Jesús, el milagro sucede primero con el segundo acercamiento con la mujer, con aquella que no habló con Jesús. A veces nosotros llegamos a pensar que Dios está tan ocupado con sus hijos buenos, así llegamos a pensar, que cómo se puede interesar de nosotros los que somos malos. Alguien puede pensar así. Por esta tarde yo te digo algo. Nuestro Dios no tiene acepción de personas. Somos sus hijos, todos somos tan importantes. Aquel que en el mundo es encumbrado como aquel que es desconocido. Aquel que vive en lo público como aquel que vive en el anonimato. Para Dios somos importantes. Y lo otro que te quiero compartir es que dice la palabra del Señor que sucedió un milagro cuando ella tocó el manto de Jesús. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú y yo tenemos la oportunidad de lograr que el poder de Dios actúe en nuestro favor. Eso es maravilloso. Como yo, un ser humano imperfecto, un ser humano indigno, un ser humano lleno de problemas, de necesidades, puedo hacer que el poder de Dios esté a mi disposición? ¿Cómo? Bienvenidos quienes llegan. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Saben cómo sucede? Bueno, la Biblia nos lo explica, pero también quiero decirte algo más. Pedro preguntó, le cuestiona, mejor dicho, a Jesús. Y le dice: hay mucha gente, cualquiera estira la mano, cualquiera pudo haberte tocado. ¿Por qué preguntas quién me tocó? No, ni siquiera tal vez alguien se dio cuenta si estiró la mano. Muchos tocaron a Jesús. Pero solo un toque hizo que de Dios saliera poder en la persona de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿qué hizo la diferencia?
¿Qué hace que algunas personas puedan haber tocado a Jesús como lo insinuó a Pedro y no pasa nada? ¿Y qué puede suceder? Que alguien toca y sucede algo. La fe tan grande que ella tenía de saber que si solo tocara su manto, que ni siquiera lo tocó a él. Ni siquiera Si ella estaba si solo tocara su manto. Estaba tan confiada, tan segura. ¿Pero segura del milagro o del poder de Dios? Del poder de Dios. Estaba tan segura del poder de Dios que ella se acercó justamente con esa confianza diciendo: yo no ocupo contarle, yo solo necesito tocar, porque si toco va a suceder. Eso significa que la llave que tú y yo podemos tener para poder ver el poder de Dios manifiesto en nuestra vida, en tu hogar, en tu persona, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tus preocupaciones, en tus temores, en tus luchas. Solo necesitamos acercarnos creyendo que Dios tiene su poder para mí. Porque podemos estar todos aquí como esa multitud, pero solo alguien pueda llevarse el milagro de haberse encontrado con Cristo. Porque no es donde estamos, no es lo que escuchamos todos, no son los cantos que entonamos juntos, no es lo que leemos juntos lo que hace la diferencia. Es el lugar que tú le vas a dar a Dios en tu vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Así que esta mujer creyó. Y entonces cuando vio que Jesús insistió y no se iba a mover, porque alguien lo había tocado, dice el verso 47, que entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, ahora se postró a los pies. ¿Qué importa? Ya no importa, que se sepa lo que tuve, porque ya no lo tengo. Porque lo que fui ya no soy. Ahora he sido curada. ¿Qué importa? Ya no soy inmunda, ya no soy impura. Ya no, el Señor me sanó. Y entonces va a cuenta y le declara delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Dice, y cómo al instante había sanado cuando tocó el manto. Y mira lo que dice el 48. Y esto me parece muy profundo y extraordinario. Porque dice el texto que Jesús le dijo: hija, tu fe es la que te curó. ¿Sabes, amigo, hermano, que estás aquí? La fe hace la diferencia. Jesús no se adjudicó el milagro. No dijo, quería que supiera que te sané. No. Jesús le dice a la mujer, fuiste tú. Tú lo lograste. Por medio de la fe, tú lo lograste. Fuiste tú la que realizó el milagro. Y Jesús quería dejarlo en claro para que tú y yo supiéramos que por medio de la fe nosotros tenemos el poder de Dios a nuestra disposición, por decirlo de una manera. Pero tenemos que acercarnos al Señor con fe. Por eso esta noche tal vez valga la pena que esa pequeña palabra de 2 letras la podamos explorar desde la perspectiva bíblica. Y para eso quiero invitarte ahora a ir al libro de los Hebreos, porque vamos a regresar. Puedes poner, yo voy a poner mi cintilla de la Biblia aquí en San Lucas 8, porque debemos regresar a la historia de Jairo. Pero vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice la palabra del Señor en el verso 6, Hebreos 11, 6. Dice el texto, pero sin fe, mira lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, ¿qué significa? No hay forma, no se puede, no hay modo, porque sin fe no hay modo que esto agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que Dios existe, y número 2, y que además recompensa, galardona, bendice a los que le buscan. 2 cosas. La primera, que
debemos creer que Dios existe. Si no creemos que Dios existe, entonces ¿quién va a obrar el milagro? Y número 2, debemos creer que Dios no nos manda vacíos si tenemos fe. Pero también me explica qué es la fe en sí mismo. En el verso 1 del mismo capítulo 11 de Hebreos dice que la fe es la seguridad o la certeza, no sé cómo diga la versión, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Yo por la fe, la mujer tenía la fe, tenía la certeza, tenía la seguridad de que ella iba a sanar y sanó. Y yo creo en un Dios que aunque no lo veo, lo creo. Creo que existe. A veces me han cuestionado y me dicen, oye Héctor, ¿cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿Cómo puedes creer en un Dios que no me puedes decir cómo es el color de sus ojos, cómo es su rostro? Y yo digo, yo creo porque tengo fe. Y puedo entender a aquel que no quiere o no puede creer porque ocupa fe. Porque sin fe no hay forma que nosotros podamos experimentar a Dios. Necesitamos creer. Y es allí donde ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿y cómo hace Dios que yo tenga fe? En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, nos explica cómo Dios hace que tú y yo podamos tener fe. Porque si la fe es tan poderosa que hace que de Dios salga poder para nosotros, entonces vale la pena saber cómo la puedo obtener. Y en Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe es por el oír, pero el oír, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios. Cuando tú te relacionas con la palabra de Dios, cuando tú vienes donde se habla de la palabra de Dios, cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú te detienes a escuchar la palabra de Dios, cuando tú preguntas sobre la palabra de Dios, cuando tú te conectas en la lectura con la palabra de Dios, de pronto un día te das cuenta que crees. Porque la fe nace por el oír la palabra de Dios. Así que esta noche todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de crecer o de ver nacer la fe en nuestra vida, porque la palabra de Dios genera la fe en nuestra vida. Yo no puedo conocer a Dios si no es por medio de su palabra. No puedo entender lo que Dios planea para nosotros. No puedo creer lo que Él ha prometido si yo no tengo conexión con la palabra de Dios, porque aquí en la palabra de Dios me explica quién es Dios, qué plan tuvo conmigo y qué plan tiene conmigo hacia el futuro. Así que la fe la podemos obtener entre más contacto tengamos con Dios a través de su palabra. Va a existir la fe. De hecho, en el libro de Gálatas, un poco adelante, en el capítulo 5, nos dice la palabra del Señor que es un regalo de Dios finalmente la fe. Miren, Dios nos da la fe que nace, pero no nace así nada más. Dice que es un fruto del Espíritu de Dios. Y entonces en Gálatas 5, en el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Y todavía en el 23 añade: es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es decir, no es que haya una fórmula que nos diga así va a parecer, no. La fe es un regalo de Dios para ti y para mí. Y hacerla crecer es un ejercicio que tú y yo tenemos que hacer. Entre más nos conectamos con Dios, entre más nos acercamos a Dios, nuestra fe crece. ¿Sabes, amigo que estás con nosotros esta noche? ¿Sabes por qué los que hemos puesto la fe en Dios
creemos en el Señor, porque hemos visto milagros de Dios en nuestra vida. Y cada milagro que Dios ha hecho en nuestra vida nos hace saber que Dios no solo nos ama, sino que se preocupa por nosotros. Y cada milagro que Él realiza hace que yo crea más en Él y que mi confianza en Él sea más sólida, más fuerte. Porque la fe, finalmente, tiene la oportunidad, mejor dicho, de crecer a través de las manifestaciones del poder de Dios en mi vida. Date la oportunidad como esa mujer. Busca a Jesús. Ve como Jairo. Si tienes un problema, una preocupación, pues ve, busca a Jesús. Y sabes, seguramente no vas a volver vacío, pero tienes que creer que Él existe y que Él galardona, bendice, premia a los que le buscan. Aquella mujer encontró un premio, un milagro que ella buscó por 12 años. ¿Por qué? Por la fe. Porque creyó, como dijo nuestra hermana y amiga. Porque ella fue creyendo que Cristo era el Dios que tenía el poder para resolver. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. ¿Sabes? Yo quiero que no escuches lo que yo digo, por eso te llevo a los versículos, para que tú sepas que Dios te está hablando. En ese sermón, conocido como el Sermón de la Montaña que Cristo predicó, dice en los versículos 7 y 8, Jesús le dice a su audiencia: pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar, dice. Llamen y se les va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¡Qué maravilloso! Por el lado que le buscas, Dios te está diciendo que Él tiene algo para ti. Hace muchos años atrás yo escuché una historia de una mujer que vino a una semana de conferencias bíblicas y entonces mientras ella escuchaba, el Espíritu de Dios vino sobre ella y de pronto creyó y dijo: yo creo en Dios. Yo quiero tener relación con Él, una relación personal de amistad con ese Dios que está hablando el predicador. Y entonces el predicador hizo una invitación y dijo: ¿quién desea entregarle hoy la vida a Cristo Jesús? Y entonces ella sintió el impulso de colocarse en pie, de pasar al frente como el predicador lo estaba diciendo. Y entonces cuando ella pasa, va y habla en casa con su esposo y le cuenta lo que ha pasado, y el marido incrédulo le dice: ¿estás loca? Y la siguiente noche que ella asiste, el predicador habla acerca de una experiencia de cómo puedo hacer para que mi vida le pertenezca a Dios. Y el predicador explicaba: hay una experiencia por medio del bautismo. Dice la Biblia que el bautismo es aceptar la muerte de Cristo, morir con Él simbólicamente al pecado para comenzar una nueva vida, una nueva experiencia, un nuevo camino, nuevas cosas. Y ella dijo: yo quiero eso. Y al culminar la conferencia bíblica, se iba a celebrar un bautismo. Dijo: yo quiero hacerlo. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo lo acepto como mi Salvador. Y entonces cuando ella dice eso, el marido le dice: oye, ¿estás loca? Nada más quiero decirte una cosa. Tú que entras a esas ideas locas que te han enseñado en ese lugar, olvídate que tienes marido. Y entonces ella no se resistió. Dice la historia que ella se entregó a Cristo y el marido le cumplió, le echó de casa. Pero tenía un pequeño hijo. Así que ella dijo: bueno, yo estoy con Dios,
Yo le entregué mi vida a Dios, debe irme bien. Pero a veces nosotros creemos que porque hemos aceptado a Dios todo va a salir bien, todo va a estar ajeno a problemas. No, hay una lucha espiritual, dice la Biblia, hay un enemigo que no quiere que tú creas, quiere que tú dudes, hay alguien que no quiere que tú puedas comenzar una nueva vida con Dios. Y ese enemigo comenzó a poner problemas financieros en ella. Sola, ahora con el hijo, dificultad para trabajar. Y un día el hijo llegó de la escuela y traía los zapatos rotos. Y él todavía, a manera así como ingenua, le dice a su mamá y levanta el pie y se le ve ahí el pie y la suela se había quedado en el suelo y la otra parte arriba del zapato. Dice, mira mamá, se me rompieron los zapatos. Y aquella mujer cayó así como en desesperación. Y toda su frustración la empezó a vaciar sobre el hijo y le dice, vaya, tú tienes preocupación de mí, mira, tenemos cuidado de los zapatos. Y empezó a hacerla, toda la frustración que tenía, a vaciarla sobre el hijo, porque a veces nosotros hacemos eso. Guardamos un problema, guardamos el otro, el problema lo soportamos y viene el problema laboral, el problema matrimonial, el problema con los hijos, el problema financiero, cualquier cosa de pronto hace que eso explote. Y cuando eso sucede, a veces no nos damos cuenta y entonces herimos a los que más amamos. Pero aquel hijo estaba sorprendido de escuchar a su madre hablar así y la detiene y le dice, mamá, tú me has dicho que si le pedimos a Dios Él nos va a dar, que si buscamos vamos a hallar y que si le tocamos nos va a abrir, pues pidámosle un par de zapatos para mí. Entonces la mamá cae en cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Así que oró con el hijo, esa noche él se fue a dormir y ella se fue a la sala de su casa. Y ella comenzó a llorar allí y le dijo a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo te elegí, pero las cosas no están saliendo bien. ¿Qué estoy haciendo mal? Y los problemas que tenemos no siempre son porque estamos haciendo algo mal. También es cuando tú buscas hacer bien. Y entonces ella estaba pensando así, de pronto escucha que alguien tocó a la puerta. Se enjugó sus ojos y se acerca y pregunta, ¿quién toca? Entonces escucha la voz conocida de un vecino y le dice, vecina, soy fulano de tal, mire, usted sabe que yo viajo. Mi esposa me dijo, yo traje en el último viaje un par de zapatos a mi hijo, pero no me quedaron. Y yo he venido para traérselo, le dice, para su hijo. No sé si le queden, pero son suyos, haga lo que quiera con ellos. Mi esposa me dijo que viniera aquí porque usted tiene un hijo de la edad más o menos del nuestro. Entonces ella estaba tan emocionada que ella quería que se fuera el vecino para ir y correr con el hijo, y cuando él se va, cierra la puerta, corre, despierta al hijo y le dice, hijo, levántate, y le dice, ¿qué pasa, mamá? Levántate, le dice, Dios te envió un par de zapatos. Y él se levanta y dice, gloria a Dios, y se vuelve a acostar a dormir. Entonces la mamá le dice, no, levántate, le dice. Entonces le dice, pero ¿qué pasa, mamá? Dios te envió un par de zapatos, quiero que te los midas, quiero saber si te quedan. Entonces con esa ingenuidad del niño le dice, pero mamá, Dios ya sabe qué número soy. Ahora yo quiero decirte algo. Parece algo simple, pero eso es cierto. Dios no solo conoce nuestra necesidad, sabe cuál es exactamente la solución para ello. Él te conoce, sabe lo que te inquieta, sabe lo que te preocupa y quizás sabe mejor que tú cuál es la respuesta. Así que yo creo que podemos aprender de este pequeño. Tal vez por eso Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hay un salmo, es el Salmo 37. Y antes de volver otra vez a Lucas 8, yo quiero leerte este salmo, porque esta noche el Señor te dice algo a través de este salmo. Y voy a leer el versículo 3, el 4 y el 5. Salmo número 37, verso 3 dice,
Confía en Jehová y haz el bien. Y vas a habitar en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. Y mira, escucha el 4. Deleítate en Jehová. ¿Sabes qué significa deleítate en Jehová? A mí me gustan mucho los mangos. Allá en México hay un mango que se le llama mango Tommy. Me encanta. Pero se da en el verano y hace calor. Allá sí hace calor, en verdad, no como me cuentan. Y entonces, ¿saben? A mí me gusta ponerlo en el refrigerador, hermano. Ese mango me encanta. Y ¿saben? Cuando yo voy a comer ese mango, espero que se enfríe. Lo pongo en un plato, agarro el cuchillo y puedo sentir ya su aroma. Y cuando yo tomo el cuchillo y le empiezo a cortar el primer pedazo de ese mango y veo cómo llora el jugo del mango, yo ya me lo puedo imaginar. Agarro la pieza, la muelo. Ese aroma increíble para mí. Y lo pruebo. ¿Te estás imaginando lo que te digo? Eso es un deleite para mí. Cuando la Biblia dice, deleítate en Jehová, está diciendo que tú saborees, que ves a Jehová como algo tan delicioso, tan precioso para ti. Y dice, y Él te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Esos anhelos que están allí, esos temores tal vez, esas inquietudes, esos deseos que son buenos, Dios te los va a conceder. Y dice el 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Algunas versiones dice, espera en Él, porque confiar significa esperar en Dios. Vamos a Lucas 8. ¿Qué pasó con Jairo y su hija? Porque Jesús se entretuvo conversando con la mujer. Ella ya había sido sanada, Jesús le reconoció, el milagro es tuyo, fuiste sanada porque tu fe te sanó, tú tuviste fe, creíste. Y dice el 49 de San Lucas 8, estaba hablando aún Jesús y esa mujer. Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, es decir, de casa de Jairo, y le dijo, tu hija se murió, ya no molestes al maestro. Imagínate, tú estás ansioso porque Jesús está ahí, entretenido quizás con esa mujer, ahora estás preocupado y Jesús no se ha curado, y ahora llega esta noticia. ¡Qué decepción tal vez! Yo me imagino a Jairo mirando a Jesús a los ojos con ojos de terror, diciendo, Señor, tarde. Y entonces dice que oyéndolo Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente y ella será salva. Cree significa confía. Cree significa ten fe. Espera, como dice el salmista. Espera y Dios hará. Y entonces llegaron a la casa de Jairo, dice el 51. No dejaron entrar a nadie, Jesús, sino solo a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Estaban llorando todos, hacían lamentación por ella. Y él dijo, no lloren, no está muerta, solo duerme. Y se burlaron de él sabiendo que estaba muerta. Pero Jesús la tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. Y entonces volvió el espíritu de vida inmediatamente y se levantó. Y él mandó que le diesen de comer y sus padres estaban sorprendidos. Y Jesús les pidió que no lo contaran, que no contaran lo que había sucedido. ¿Sabes, Jairo? En el momento más crítico, decidió creer en Jesús. Y esta noche tú y yo podemos hacer lo mismo. Esta tarde
Y si tú estás viviendo un momento crítico en tu vida personal, quiero que sepas que en este momento crítico puedes tomar la actitud de Jairo y decir, creo, voy a esperar que tú vengas a mi hogar y hagas el milagro que yo estoy deseando. Si esta noche tú le dices al Señor, o esta tarde tú le dices al Señor, Señor, ven a mi hogar, haz el milagro que yo lo necesito. Yo creo que tú puedes hacerlo. Comienza conmigo. El Señor lo va a hacer. ¿Lo crees? Antes de hacer una oración, me gustaría que cantáramos. Hay un canto en el himnario de Cristo, es el 236. Y vamos a cantarlo, ¿les parece? Y después de cantar esta alabanza a nuestro Dios, yo quisiera que oráramos juntos, pero nos acercáramos a Dios con fe, creyendo que Él va a actuar en nuestro favor. Los quiero invitar a colocarse en pie para cantar con nosotros. Himno 236. A Jesús, que entrega todo y entrega todo esto, no solo tu vida, sino así como está, en la condición que se encuentra. Haz conmigo caso largo y ahora muy cansado está. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús y a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas en el corazón. A Jesús y a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Quien no prometió son todos los días, sé que a veces viene a la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cambia en medio del dolor. A Jesús y a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús y a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Antes de orar, yo quiero hacer una invitación. Si alguno de ustedes tiene algún problema, alguna situación, alguna necesidad, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te gustaría esta noche que Jesús haga por ti? Si tú tuvieras la oportunidad como esta mujer, como Jairo, ¿qué te gustaría que Jesús hiciera esta noche por ti en tu vida? Si esta noche tú quisieras acercarte para yo saber que tú quieres decirle al Señor, yo te necesito. Yo quiero que tú sanes algo en mi vida, en mi pensamiento, en mis emociones. Yo quiero que tú hagas un milagro en mi hogar, en mi familia. Yo tengo una preocupación, yo quiero que tú lo arregles. Quisieras decirle al Señor, dame la fe para creer que lo vas a hacer. Y te gustaría venir
Cristo Jesús, yo te invito, como dice el canto, a darle todo al Señor. Y venimos. ¿Hay alguien que esta noche le gustaría venir? Para que oremos juntos y pongamos nuestra mayor necesidad en Dios, la paz de nuestro corazón, nuestra situación, lo que sea. ¿Te gustaría ponérselo al Señor en sus manos? Yo te invito a venir. No importa si eres parte de esta iglesia, no te importa si eres un amigo que estás aquí visitando. Yo te invito a acercarte esta noche. ¿Te gustaría venir? Y decir, pastor, sí, yo quiero esta noche pedirle al Señor que me dé la capacidad de creer. ¿Alguien más quisiera venir? Acercarse, porque Dios nos invita esta noche a entregarle nuestra vida como está. Así que yo te invito, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien más quisiera venir? Y vamos solo a orar. Si no, está bien. Pero si tú quieres venir, date la oportunidad de decirle al Señor, Señor, quiero creer, te necesito, pero te reconozco que eres Dios. Vamos, si tú puedes, arrodíllate conmigo. Si no, mantente en pie, no pasa nada, volver a sentarte. Pero vamos a elevar esta plegaria a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor que nos toque en sus manos. Oremos. Querido Padre Dios, muchas gracias por el regalo de la fe. Muchas gracias porque esta noche, Señor, hemos aprendido que por medio de la fe es posible ver tu poder manifestado en la vida nuestra. Así que, Padre, aquí estamos de rodillas, o aquí estamos de pie, o quizás sentados. Pero aquí estamos para decirte, te necesitamos. Me gustaría ser distinto, me gustaría ver la vida de otra manera, me gustaría creer que hay vida eterna en Cristo Jesús. Por eso esta tarde, querido Dios, tómanos en tus manos invisibles de amor. Haz el milagro que necesitamos para que nuestra fe se consolide y pueda crecer. Para que podamos, Señor, esta noche dejar todas las cargas e ir confiados de que tú harás como dijo el salmista. Señor, esta noche queremos dejar aquí nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras luchas, las cadenas que podamos tener, Padre. Libéranos de ellas. Llévanos con paz y con bendición a donde vayamos esta tarde. Así que, Padre, bendice a todos los que se han acercado, a los que no se atrevieron. ¿Dónde están? Escucha su plegaria, escucha su clamor de ti, y que tú puedas ser real para ellos. Así que, Padre, yo no sé cuál es la razón de cada uno, no sé cuál es la historia, no sé lo que sucede, pero tú sí. Danos la fe, para que al final tú puedas decir, tu fe te liberó, tu fe te sanó, tu fe te restauró, tu fe resolvió. Así que, Padre, haz el milagro de la fe en nosotros. Y que durante estas noches, durante esta semana, podamos darnos la oportunidad de acercarnos a ti y conocerte mejor. Guárdanos en todo. Llévanos con bien esta tarde. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Por favor, dale un abrazo que está a tu lado y Dios te bendiga. ¿Te parece? El Señor les bendiga a todos. Una linda tarde, noche.